Bueno, buenas tardes. Antes de empezar esta intervención mía de estos 10 minutos, les voy a lanzar una pregunta, a ver si dentro de un minuto escaso se la voy a responder. ¿Cuántas especies animales de fauna tenemos en la Sierra de la Albera? Contando vertebrados y contando invertebrados. Dentro de un minuto se lo contesto. La Sierra de la Albera es este espacio natural que tenemos aquí al norte de la comarca de l'Alt Empordà, que separa las llanuras del Ampurdán y del Rosellón, es decir, es la continuación del eje axial del Pirineo y es ese tramo, por así decirlo, más oriental del Pirineo. Por una parte, la vertiente sur, la que nos da aquí a nuestra zona, es de una orografía mucho más llana, una orografía no muy escarpada. Por lo contrario, en la vertiente norte, en la parte francesa, la orografía es muy diferente. Este espacio que hoy en día se encuentra protegido con diversas figuras de protección, desde paraje natural de interés nacional, forma parte de la red de Natura 2000, hay reservas naturales en su interior, etcétera, etcétera, pues es uno de los espacios naturales con mayor biodiversidad del Mediterráneo occidental. Nosotros aquí en nuestra comarca, en l'Alt Empordà, somos conscientes de que tenemos unos espacios naturales relativamente importantes desde un punto de vista faunístico, como puede ser el Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, o como puede ser también el Parque Natural del Cap de Creus. Pero este espacio natural del que ahora os hablaré y os comentaré algunas cosas de esta diversidad faunística, es un espacio natural, un parque natural en este sentido, mucho más desconocido y, por tanto, no tan conocido. Esta diversidad faunística en la que os he comentado la pregunta que os he hecho en el inicio, ¿cuántas especies de fauna existe en este espacio? Os lo contesto ahora mismo exactamente, 4.078 especies. Claro está, contando especies de animales invertebrados y especies de animales vertebrados. Esta diversidad es una cosa interesantísima y nos haría reflexionar en el sentido de que somos muy conscientes, nuestra sociedad muchas veces, de que nuestro patrimonio cultural, artístico, histórico, arqueológico, es un patrimonio tangible, que lo podemos tocar, lo podemos ver, están delante nuestro y, evidentemente, trabajamos para su conservación. Todo es conocido, pues, el patrimonio artístico, en nuestro caso, de Salvador Dalí, aquí en nuestra comarca, o de las ruinas griegas y romanas de Empúries, o el patrimonio el románico que existe en nuestras comarcas, o la diversidad, por ejemplo, de monumentos megalíticos, de dòlmenes y menhirs, más de 150 dòlmenes y menhirs aquí en la comarca de l'Alt Empordà. Es decir, todo este aspecto cultural, arqueológico, artístico, es un valor que tenemos en nuestra sociedad y somos absolutamente conscientes de su necesidad de conservación. Pero no pasa siempre lo mismo con el patrimonio natural. Sí que somos conscientes de que tenemos unos parques naturales en los que hay unas diversidades de bichos, unos pájaros, una flora, una fauna, etcétera, etcétera. Pero tangiblemente esta diversidad que tienen nuestros espacios naturales es una cosa que, de hecho, nuestra sociedad tendríamos que empezar también a pensar en su real conservación. Es un aspecto en la que tengo la suerte, antes lo decía en la intervención anterior, la suerte de trabajar en un aspecto, la suerte de trabajar en un aspecto de que, ¿cómo os lo podría decir? De que te atrae, te llena, etcétera, etcétera, pues esto es lo que tengo la suerte de poder trabajar, en la conservación de la fauna. Sigo. ¿Por qué la albera pues, tiene esta diversidad de aspecto, de especies animales, 4.078? Uno es por su situación geográfica, es la continuación del eje axial del Pirineo, es una zona, por tanto, de influencia de paisaje eurosiberiano y mediterráneo.
Su diversidad de clima también es muy contrastado, zonas con pluviometría de 1.200 milímetros al año, con zonas de escasamente 600, una línea costera muy bien recortada también, con unos acantilados, y esta orografía implica también una diversidad de ambientes forestales muy diversos. Tenemos desde las típicas alcornocales mediterráneos, encinares, robledales, hayedos, prados subalpinos, ríos, lagunas también, pequeños estanques en el pie de la Albera. Pues toda esta diversidad de ambientes hace también, por supuesto, que haya una diversidad faunística muy elevada. A nivel botánico estaríamos hablando de 1.200 especies de plantas vasculares, es decir, 1.200 especies. Y como, por ejemplo, y aparte de esto, poniendo el ejemplo de hongos o setas, una cosa que también habíamos hablado, a la Cristina había hablado hace un momento, tenemos 631 especies de hongos y setas, o bien en líquenes, 278 especies de líquenes. Por tanto, desde un punto de vista de esta diversidad botánica, fijaros que es muy interesante. En cuanto a invertebrados, ahora entramos en estos 4.078 especies que os he comentado al inicio. En cuanto a invertebrados, es el grupo faunístico con mayor diversidad. Coleópteros, es decir, escarabajos, tipos de escarabajos, tenemos más de 1.400 especies de escarabajos. De estos, hay 7 especies de escarabajos que es el único sitio de la península ibérica donde viven estas especies. 7 especies endémicas de la península ibérica que están aquí en la Serra de la Albera. Por ejemplo, de arañas, arácnidos. Estamos acostumbrados a ver arañas, pero pensar que tenemos 600 especies de arañas aquí en la Albera. Ortópteros, es decir, langostas. Las langostas, estas que saltan en los montes, en los prados, tenemos 47 especies de langostas. Mariposas, estamos acostumbrados a ver muchas mariposas, etc. 213 especies de mariposas. Libélulas, 43 especies de libélulas. Y moluscos, es decir, caracoles, por ejemplo, 19 especies. Esto, si le sumamos las abejas, las hormigas, las moscas, los mosquitos, las avispas o otros grupos de fauna invertebrada, nos daría la cantidad de 3.680 especies. 3.680 especies de invertebrados. Y por lo que hace referencia a la fauna vertebrada, es decir, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, también la diversidad es muy alta. En cuanto a mamíferos, tenemos 49 especies de mamíferos. Con una curiosidad, de estas 49 especies de mamíferos, hay 21 especies que son los quirópteros, es decir, que son en castellà, els murciélagos, els ratpenats, anava a dir. Son los murciélagos, 21 especies de murciélagos. De las 33 que hay en el continente europeo, aquí en la Albera tenemos 21 especies, una de las cuales es el único sitio en la península ibérica donde se está reproduciendo esta especie. Por tanto, desde este punto de vista cuantitativo, fijaros también lo importante que es. En cuanto a aves, pájaros, tenemos detectada la presencia de 205 especies de aves. 205 especies de aves. Que esto representaría aproximadamente el 60% de las aves que hay en Cataluña, en nuestro país, 60% las podemos ver aquí en la Albera. Y en cuanto a mamíferos, que os he hablado ahora mismo, estas 49 especies de mamíferos representarían alrededor del 65% también de todas las especies que podemos observar en Cataluña, las podemos tener aquí en la Albera. Reptiles, es decir, lagartos, lagartijas, tortugas, serpientes, tenemos 20 especies que representan alrededor del 60% de las especies que hay en Cataluña. Con una curiosidad también, la tortuga mediterránea, esta especie es la única población natural que existe en la península ibérica,
y la única que pervive es la que tenemos aquí en la Sierra de la Albera. Y junto con otra especie de tortuga que tenemos en este sentido acuática, el galápago leproso, estas dos especies de tortuga que conviven en el mismo espacio, uno en el agua, el otro en el bosque, es el único lugar del mundo donde conviven estas dos especies de tortugas, aquí en la Sierra de la Albera. Los anfibios, pensad que de las 14 especies de anfibios que hay en Cataluña, 12 las podemos encontrar aquí en la Albera. Y que serían alrededor del 78% de las especies que hay en Cataluña. Y a nivel de peces también tenemos, aunque no parezca, estos pequeños riachuelos, estos pequeños ríos que descienden perpendicularmente de la Albera hacia aquí, la llanura del Ampurdán, tenemos 12 especies de peces. Estos datos que os acabo de decir, que sumados representarían esto, 4.078 especies de animales aquí en la Sierra de la Albera, sin duda esto representan unos números extraordinarios en cuanto a la cantidad de especies. Es importante, acabo mi intervención en este sentido, es importante pues esto, intentar pensar en que no tan solo el patrimonio natural es paisaje, es vegetación, son buenas fotografías, evidentemente sí, pero en este paisaje, en este entorno, existe toda una serie de fauna asociada, estas más de 4.000 especies, que necesitan también de la conservación. De estas 4.000 especies, pensad que 67 son especies declaradas de especial conservación por la Unión Europea. Es decir, tenemos un patrimonio natural impresionante que, aquí en la Albera, que junto con lo que ya tenemos en los aiguamolls de l'Empordà, en el Cap de Creus, aquí en la comarca de l'Empordà, pues nos hace tener una comarca en este sentido privilegiada. Nada más, muchas gracias.